El teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, sacándome de mi concentración. Me sequé el sudor de la frente y salí de la clínica improvisada, donde el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre la aldea rural. El nombre en la pantalla me hizo un nudo en el estómago: Ignacio. Casi no respondí. Después de años de lidiar con las travesuras de mi padrastro, sabía que sus llamadas rara vez traían buenas noticias, pero la curiosidad, y tal vez una leve esperanza, se apoderaron de mí. «Hola», dije, manteniendo mi voz neutral. «Beatriz», su tono era alegre, demasiado alegre. Pensé que querría saber que vendí la cabaña en la montaña. Me congelé, agarrando el teléfono con más fuerza. «¿Hiciste qué?», yo pregunté. «Lo vendí», repitió, como si fuera la cosa más natural del mundo. «No parezcas tan sorprendido. Es por el bien común, el mío, obviamente». Dejó escapar una risa engreída que me hizo hervir la sangre. «Mi nombre es Beatriz, y desde que tengo uso de razón, Ignacio ha sido la espina clavada en mi costado. Mi madre se casó con él cuando yo tenía 15 años y rápidamente se abrió camino en la familia con encanto y buen humor. Pero debajo de ese exterior había un hombre que nunca dudó en anteponer sus necesidades. La cabaña no era solo una casa de vacaciones, era mi santuario, un lugar en el que había volcado años de amor y cuidado. Ubicado en las montañas, era donde iba a recargar energías después de agotadores viajes de trabajo, donde recibía amigos durante fines de semana largos y donde me sentía más en paz. Escuchar a Ignacio hablar de ello como si fuera un peón en sus interminables planes era exasperante. «No tenías ningún derecho», dije, con la voz temblorosa. «Esa cabaña no era tuya para venderla». «Relájate», dijo arrastrando las palabras. «He estado manejando las cosas por aquí mientras tú estás salvando el mundo, y además, ¿qué sentido tiene aferrarse a algo que nunca estás cerca para disfrutar?» Fue una manera fácil de saldar mis deudas. «Me lo agradecerás más tarde». «Te lo agradeceré cuando el infierno se congele», espeté, colgando antes de que pudiera decir otra palabra. Caminé de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. La audacia de Ignacio no tenía límites, pero esta vez había cruzado una línea. Lo que él no sabía, y lo que yo pretendía guardar para mí por ahora, era que la cabaña no era enteramente mía para venderla. Mi mejor amiga, Isabel, era copropietaria y el acuerdo legal que establecimos hace años requería explícitamente nuestras firmas para que se llevara a cabo cualquier venta. Esto no había terminado. Me senté en el borde de mi catre, mirando el teléfono que tenía en la mano como si fuera a estallar en llamas. Mi mente se aceleró, repitiendo el tono engreído de Ignacio una y otra vez. ¿Cómo podía pensar que estaba bien venderme algo tan profundamente personal como si fuera una baratija que podía intercambiar para su propio beneficio? La cabaña no era solo mía, era un salvavidas. Era donde pasaba los veranos cuando era niño, persiguiendo luciérnagas y haciendo senderismo con mi madre antes de que ella se volviera a casar. Después de su muerte, se convirtió en mi ancla, lo único que me parecía estable cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Ignacio, por supuesto, no tenía tal apego. Para él, era simplemente otro recurso que explotar, como tantas cosas en las que se había entrometido antes. Pero esto no fue un pequeño favor o inconveniente, esta era mi casa. Toqué el nombre de Isabel en mis contactos y esperé a que contestara. «Hola Katy, ¿qué pasa?», dijo alegremente cuando respondió. «Ignacio vendió la cabaña», espeté, incapaz de ocultar la ira en mi voz. Hubo una larga pausa por su parte. ¿El qué? Aparentemente necesitaba el dinero para pagar algunas deudas de juego, dije con amargura. Él cree que puede hacer lo que quiera, pero sé que nuestro acuerdo de copropiedad lo hace imposible. No tiene autoridad para venderlo sin su consentimiento. Isabel dejó escapar un silbido bajo. Realmente pensó que podría salirse con la suya. Ese hombre no tiene vergüenza. Ninguno, estuve de acuerdo. Voy a necesitar tu ayuda para resolver esto. Terminaré mi tarea como voluntario y regresaré a casa tan pronto como pueda. ¿Puedes conseguir los documentos legales mientras tanto? Quiero estar listo para contrarrestar esto cuando regrese. Lo tienes, dijo Isabel, su voz firme. Nos encargaremos de esto juntos. Cuando colgué,
Una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Ignacio pensó que me había engañado, que yo estaba demasiado lejos para hacer algo por su traición. Pero no sabía con quién estaba tratando. No era el adolescente asustado que solía dejar que me aplastara. Ahora era un adulto, con recursos, aliados y un firme control de la ley. Si pensaba que esto había terminado, estaba a punto de sufrir un duro despertar. Los siguientes días pasaron borrosos mientras terminaba mi tarea de voluntaria, tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero por muy ocupado que me mantuviera, el pensamiento de la traición de Ignacio persistía como una sombra no deseada. No podía deshacerme de la imagen de él regodeándose por saldar sus deudas a mi costa. Una tarde, me senté a leer mi diario, algo que siempre llevaba conmigo en los viajes. Escribir me ayudó a ordenar mis sentimientos y ahora necesitaba claridad más que nunca. Mientras garabateaba furiosamente, los recuerdos comenzaron a inundarme. La primera vez que visité la cabaña con mi mamá, las horas que había pasado restaurándola con Isabel, las noches tranquilas junto a la chimenea cuando el mundo parecía detenerse. Esto no era solo un edificio, era una parte de mí, e Ignacio pensó que podría venderla como si fuera una ficha de póker. No, esta vez no. Isabel volvió a llamar al día siguiente, con un tono enérgico y serio. Pasé por el acuerdo de copropiedad, dijo. Tenías razón, él no tenía la autoridad para vender sin mi consentimiento. La venta no es válida. El alivio me invadió, pero rápidamente fue reemplazado por ira. ¿Sabemos a quién se lo vendió? Todavía no, respondió Isabel, pero saqué los registros del condado y no hay una transferencia oficial de propiedad. Parece que podría haber intentado hacer esto debajo de la mesa. Eso sonaba exactamente a Ignacio, siempre buscando atajos, siempre intentando burlar al sistema. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Yo pregunté. Bueno, podemos confrontarlo directamente, dijo Isabel, o podemos dejar que el proceso legal se encargue de ello. De cualquier manera, estamos a salvo. No tiene una base legal sobre la que apoyarse. Ya lo descubrirás, respondió ella cálidamente. Pero siempre te respaldaré. Mientras colgaba, un plan empezó a tomar forma en mi mente. Terminaría mi trabajo aquí, regresaría a casa y enfrentaría a Ignacio de frente. No iba a gritar ni chillar, eso es lo que esperaba. No, yo adoptaría un enfoque diferente. Usaría lo único que Ignacio siempre subestimó, mi capacidad de pensar en el futuro. Pensó que había ganado, pero cuando terminé, se dio cuenta de que me había subestimado por última vez. Cuando finalmente llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. La cabaña siempre me recibió con una sensación de paz, pero ahora ese silencio me parecía siniestro. Las plantas de mi casa estaban ligeramente marchitas, el correo se había amontonado junto a la puerta y el frigorífico estaba prácticamente vacío. Dejé mis maletas y exhalé, el peso de lo que tenía que hacer se posó sobre mis hombros. Antes de que pudiera desempacar, mi teléfono vibró. Era Ignacio. Pensé en dejarlo ir al correo de voz, pero luego lo pensé mejor. Es hora de enfrentarlo. Bueno, si no es mi hijastra Trotamundos, dijo, con la voz llena de falsa alegría. Por fin volvimos a la realidad, ¿eh? ¿Qué quieres, Ignacio? Pregunté, yendo directo al grano. Solo quería registrarme, dijo con tono engreído. Asegúrate de no estar demasiado molesto por toda la situación de la cabaña. Quiero decir, ya pasó, así que no sirve de nada llorar por la leche derramada. Apreté la mandíbula. Es curioso que digas eso, respondí, manteniendo el tono tranquilo. Porque hasta donde sé, no ha desaparecido. Isabel y yo revisamos los registros de propiedad. La venta no se realizó. No puedes vender lo que no te pertenece. Hubo una pausa al otro lado de la línea, lo suficiente para hacerme saber que había tocado un nervio. Eso es ridículo, dijo Ignacio, con la voz tensa. El comprador paga en efectivo y el papeleo ya está hecho. Es un trato cerrado. No, no lo es, dije. Isabel y yo somos copropietarios de la cabaña, ¿recuerdas? Sin su consentimiento, la venta no es válida. Legalmente, sigue siendo nuestra. Su risa fue quebradiza.
Te crees muy inteligente, ¿no? Siempre interpretando a la hija perfecta, siempre tratando de controlarlo todo. No sabes lo difícil que lo he pasado, Beatriz. Hice lo que tenía que hacer. Me robaste, le respondí. ¿Y crees que se supone que debo sentir lástima por ti? Ya tomaste tus decisiones, Ignacio, y ahora tendrás que vivir con ellas. La conversación terminó cuando él me colgó y yo me quedé allí de pie, con el teléfono en la mano, temblando con una mezcla de ira y triunfo. Durante años, dejé que Ignacio manipulara situaciones, me hiciera sentir culpable y se aprovechara de mi paciencia, pero ya no. No solo estaba defendiendo la cabaña, estaba recuperando mis límites, mi voz y mi tranquilidad. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con mi computadora portátil abierta, revisando los documentos que Isabel me había enviado. El acuerdo de copropiedad era muy claro, ninguno de los dos podía vender la cabaña sin el consentimiento por escrito del otro. Las acciones de Ignacio no solo fueron poco éticas, eran descaradamente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. Cuando lo abrí, allí estaba, Ignacio, con su habitual expresión engreída. ¿Te importa si entro?, preguntó, aunque no esperó una respuesta antes de entrar. Me crucé de brazos y lo observé mientras se acomodaba en una de mis sillas. ¿Qué quieres, Ignacio? Mira, Beatriz, comenzó, su tono rezumaba con descendencia. Sé que estás molesto, pero tienes que entender mi posición. Estaba desesperado. Las personas a las que les debía dinero no fueron precisamente pacientes. Levanté una ceja. ¿Y pensaste que robar mi propiedad era la solución? Pedir prestado, corrigió, como si eso lo mejorara. Iba a regresar una vez que mi suerte cambiara. Te habría devuelto cada centavo. No pude evitar reírme amargamente. ¿Tu suerte? ¿A eso estás apostando, Ignacio? Has estado apostando dinero desde que te conozco, y nunca ha funcionado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Se movió incómodo, pero su bravuconería regresó rápidamente. Estás exagerando. Es solo una cabaña. Ni siquiera estás aquí la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no dejar que alguien más la use? Porque es mío, espeté. Porque es mi casa. No puedes decidir qué valoro o qué hago con mi propiedad. Y para que conste, Isabel la valora tanto como yo. Tu pequeña venta no es válida y tú lo sabes. Su rostro se ensombreció y, por un momento, vi un destello de algo parecido al miedo. Realmente no acudirías a las autoridades, ¿verdad? No arruinarías así a tu propio padrastro. Me incliné hacia adelante y encontré su mirada. Pruébame. Por primera vez, Ignacio no tuvo una respuesta ágil. Se puso de pie, murmurando algo en voz baja, y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Me hundí en mi silla, mi corazón latía con fuerza. El enfrentamiento me había dejado conmocionado, pero también sentí una chispa de satisfacción. Ignacio estaba empezando a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionarían conmigo. No se trataba solo de la cabaña, se trataba de enfrentarme a alguien que se había aprovechado de mí durante demasiado tiempo. Después de la dramática salida de Ignacio, llamé a Isabel para informarla. Se presentó en mi casa, dije, paseando por la sala de estar. Traté de contar una historia triste sobre cómo tomó prestada la cabaña para saldar sus deudas. Isabel resopló al otro lado de la línea. ¿Tomado prestado? ¿Se escucha siquiera a sí mismo? ¿Qué dijiste? Le dije que la venta no era válida y que si me presionaba, acudiría a las autoridades, respondí. Eso pareció sacudirlo un poco, pero conociendo a Ignacio, probablemente ya esté planeando su próximo movimiento. Muévete bien, déjalo maquinar, dijo Isabel con firmeza. Tenemos la ley de nuestro lado. Me comuniqué con un abogado para que nos ayudara a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Si intenta involucrar al comprador nuevamente, tendremos un registro legal listo para cerrarlo. Asentí, sus palabras me tranquilizaron. Gracias, Isabel. No sé qué haría sin ti. Lo descubrirías, dijo, pero estamos juntos en esto.
Durante los días siguientes, me concentré en reunir todas las pruebas que pude. Documenté el acuerdo de copropiedad, recopilé capturas de pantalla de los mensajes de texto que Ignacio había enviado sobre la venta e incluso localicé al agente de bienes raíces que había estado involucrado. Cuando me comuniqué con la agente, su voz era tensa. Mira, no conocía toda la situación, dijo rápidamente. Ignacio me dijo que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabaña tenía copropietario, nunca hubiera tocado el trato. Bueno, ahora lo sabes, dije, manteniendo mi tono tranquilo. No estoy tratando de arrastrarte a esto, pero necesito tu cooperación. ¿Puedes confirmar que Ignacio firmó el papeleo solo? Sí, admitió. El comprador aún no ha pagado el total porque marqué la transacción como inusual. Puedo proporcionarle los documentos si los necesita. Eso sería útil, dije, anotando su información. Cuando colgué, sentí una renovada sensación de determinación. Ignacio había contado con que yo fuera demasiado pasivo o demasiado distante para defenderme, pero estaba a punto de darse cuenta de lo equivocado que había estado. Esa noche, Isabel llamó con más buenas noticias. La carta está lista, dijo. Lo enviaremos mañana a primera hora. Y si intenta sacar algo más, escalaremos. Perfecto, respondí, con una pequeña sonrisa apareciendo en mi rostro. Por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando el control de la situación. Ignacio pensó que podría aplastarme, pero estaba a punto de descubrir que no era tan fácil derrotarme. A la mañana siguiente, Isabel y yo finalizamos la carta de cese y desistimiento y se la enviamos a Ignacio. El lenguaje era claro e inflexible. Cualquier intento adicional de reclamar la propiedad de la cabaña o comprometerse con el comprador daría lugar a acciones legales. Me imaginé su reacción cuando lo recibió, probablemente una mezcla de indignación e incredulidad. Durante años, se había salido con la suya manipulando e intimidando a la gente para que se sometiera, pero esta vez se enfrentaba a una pared que no podía atravesar con encanto. Más tarde ese día, la agente de bienes raíces me envió por correo electrónico la documentación que me había prometido. Ver la firma de Ignacio en el acuerdo de venta fraudulento me revolvió el estómago, pero también solidificó mi resolución. No acababa de cruzar una línea, lo había arrasado con una topadora. Esa noche recibí una llamada del inspector Fernández, un oficial local con el que Isabel había contactado para ayudar con el caso. Señorita Díaz, comenzó con tono profesional, he revisado los documentos que usted y la señorita Sánchez proporcionaron. Está claro que la venta no fue autorizada. Con base en la evidencia, podemos seguir adelante con una investigación formal si lo desea. Sí, dije sin dudarlo. Quiero continuar con esto. El inspector Fernández continuó, comenzaremos por contactar al comprador y explicarle la situación. Si Ignacio continúa interfiriendo, escalaremos a cargos penales por tergiversación fraudulenta. Gracias, detective, dije. Por favor, avíseme si necesita algo más de mí. Cuando colgué, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Las ruedas estaban ahora en movimiento y no había vuelta atrás. Al día siguiente, Ignacio llamó. Su voz estaba mezclada con ira, pero había un borde de desesperación debajo de ella. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Beatriz?, exigió. Estás arruinando todo. No, Ignacio, respondí con calma. Estoy protegiendo lo que es mío. Tú te hiciste esto a ti mismo. Siempre has sido tan desagradecido, se burló. Intervine cuando tu mamá no podía manejar las cosas, ¿y así es como me pagas? No pude evitar reírme amargamente. Tú no interviniste, Ignacio. Tú tomaste el control. Manipulaste, mentiste y usaste a la gente para conseguir lo que querías. Y ahora estás pagando el precio. Empezó a discutir, pero lo interrumpí. Esta conversación ha terminado. Si tiene algo más que decir, háblelo con mi abogado. Colgué y me recosté en la silla, con el corazón acelerado. Los días en que Ignacio me presionaba habían terminado y por fin tenía el control. 2 días después, el inspector Fernández me llamó para informarme. Señorita Díaz, hemos hablado con el comprador y han acordado detener la transacción.
Desconocían el acuerdo de copropiedad y están dispuestos a cooperar con cualquier investigación adicional. El alivio me inundó. Es una gran noticia. ¿Significa esto que la venta queda oficialmente anulada? Sí, confirmó. La cabaña permanece bajo su propiedad y la de la señorita Sánchez. Sin embargo, necesitaremos mantener el caso abierto para abordar las acciones fraudulentas de su padrastro. ¿Desea presentar cargos? Dudé solo por un momento. Sí, dije con firmeza. Quiero que rinda cuentas. Entendido, dijo el inspector Fernández. Procederemos en consecuencia. Gracias por su cooperación. Después de la llamada, dejé escapar un profundo suspiro. Por primera vez en semanas, sentí que regresaba la sensación de calma. La cabaña estaba a salvo y los planes de Ignacio se estaban desmoronando. Más tarde esa tarde, llamé a Isabel para compartirle la noticia. La venta es oficialmente nula, le dije. El comprador se echa atrás y la cabaña vuelve a ser nuestra. Esa es una gran victoria, dijo Isabel, con evidente entusiasmo. ¿Pero qué pasa con Ignacio? La policía está avanzando con su investigación, le expliqué. Él no se saldrá con la suya. Bien, dijo ella. Ya es hora de que alguien se enfrente a él. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgamos. Durante años, había dejado que Ignacio se saliera con la suya, sus manipulaciones, sus derechos, su total desprecio por los límites. Pero esta vez, me defendí y lo sentí como un punto de inflexión, no solo por esta situación sino por cómo afrontaba todo en mi vida. Esa noche fui a la cabaña por primera vez desde que llegué a casa. Al entrar, sentí una abrumadora ola de emoción. El olor de los paneles de madera, el crujido familiar de las tablas del suelo, todo me recordó por qué este lugar significaba tanto para mí. Me senté junto a la chimenea, dejando que la tranquilidad de las montañas me invadiera. Este era mi refugio, el lugar donde construí recuerdos, celebré hitos y encontré paz en el caos de la vida, y seguía siendo mío, no gracias a Ignacio. Por primera vez me permití sonreír. No estaba simplemente reclamando una propiedad, estaba recuperando una parte de mí. Una semana después, el inspector Fernández llamó con la última actualización. Señorita Díaz, quería hacerle saber que su padrastro ha sido acusado formalmente de tergiversación fraudulenta e intento de robo de propiedad. Propiedad. Tendrá que comparecer ante el tribunal y, según las pruebas que hemos reunido, el caso en su contra es sólido. Escuchar esas palabras le provocó una mezcla de emociones, alivio, reivindicación e incluso un toque de tristeza. Gracias por todo, detective, le dije con sinceridad. Usted manejó esta situación con mucha fuerza, respondió. No es fácil enfrentarse a la familia, pero hiciste lo correcto. Después de la llamada, me senté en silencio por un rato, procesando el peso de todo lo que había sucedido. Ignacio había sido una fuerza constante en mi vida durante años, aunque tóxica, y ahora finalmente estaba libre de sus manipulaciones. Al día siguiente, Isabel y yo nos encontramos en la cabaña. Ella trajo una botella de vino para celebrar y nos sentamos en el porche con vista a las montañas. El aire fresco nos trae el olor a pino y tierra. A nosotros, dijo, levantando su copa, y a no dejar que nadie nos empuje. Choqué mi vaso contra el de ella, riendo suavemente. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había aprendido de esta terrible experiencia. Había pasado gran parte de mi vida evitando conflictos, tratando de mantener la paz, especialmente con Ignacio. Pero esta vez me mantuve firme y lo sentí como un punto de inflexión, no solo para mi relación con él sino también para cómo me veía a mí misma. Sabes, dijo Isabel, interrumpiendo mis pensamientos, esta cabaña siempre ha sido más que una simple propiedad. Es un símbolo de todo lo que hemos construido, de todo por lo que hemos trabajado. Nunca dejes que nadie te quite eso otra vez. Sus palabras dieron en el blanco. La cabaña no era solo una casa en las montañas, fue un reflejo de mi independencia, mi resiliencia y mi determinación de proteger lo que más me importaba. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado junto a la chimenea, sentí una paz que no había conocido en años. La traición de Ignacio me había puesto a prueba de maneras que nunca esperé, pero también me había mostrado lo fuerte que podía ser.
La cabaña era segura, mis límites estaban firmemente establecidos y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en control de mi vida. En las semanas siguientes, la vida lentamente tomó un nuevo ritmo. La cabaña, que alguna vez fue un campo de batalla para la codicia de Ignacio, volvió a ser mi refugio. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de los árboles afuera, me recordaba lo que había luchado por proteger. No supe mucho de Ignacio después de que se presentaron los cargos. Mi mamá llamó una vez, con voz vacilante. «Ya sabes cómo se pone, Beatriz», dijo, y esta vez su habitual defensa de él sonó hueca. «Sí», respondí tranquilamente, y por eso hice lo que tenía que hacer. Ella no discutió. Por primera vez, no hubo ningún intento de hacerme sentir culpable, ni una súplica desesperada por la reconciliación, solo un suspiro silencioso antes de decir, «Espero que encuentres la paz». «Ya lo he hecho», dije, y lo dije en serio. Isabel y yo pasamos los siguientes fines de semana trabajando en pequeñas renovaciones en la cabaña. Pintamos el porche, reparamos el techo y plantamos algunas flores silvestres a lo largo del borde de la propiedad. Con cada clavo martillado y pincelada aplicada, sentí como si estuviera reclamando algo más que el espacio. Me estaba recuperando. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche contemplando la puesta de sol, Isabel se volvió hacia mí. «Entonces, ¿qué sigue para ti, Katy? Has recuperado la cabaña y te has enfrentado a Ignacio. ¿Cuál es el próximo gran paso?» Pensé en su pregunta por un momento y la respuesta me llegó con sorprendente claridad. «Voy a seguir haciendo lo que amo», dije. «Hacer voluntariado, viajar, vivir mi vida según mis propios términos. Pero esta vez, no dejaré que nadie más dicte cómo la vivo». Ella sonrió y levantó su copa. «A eso». A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando más sobre todo lo que había aprendido de esta terrible experiencia. No se trataba solo de la cabaña o incluso de Ignacio. Se trataba de darme cuenta de mi propia fuerza. Durante años, dejé que su comportamiento dictara cuánto rechazaba y cuánto toleraba. Pero ahora sabía que era capaz de establecer límites y mantenerlos, sin importar lo incómodo que eso hiciera a los demás. La cabaña era un símbolo de ese crecimiento, un recordatorio de que no tenía que sacrificar mi paz ni mis valores por la comodidad de nadie más. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me paré en el porche, respirando el aire fresco con aroma a pino. Por primera vez en años, me sentí realmente como en casa, no solo en la cabaña sino en mi propia vida.